Muy buenas tardes a todos los participantes en esta serie de conferencias. Un cordial saludo a todos, a quienes se conectan con nosotros por medio de la plataforma Zoom en el marco de la Semana del Contador y de la conmemoración del Día del Contador de las Américas. Y como ya es tradición, el Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos brinda a sus socios conferencias que contribuyen a potencializar el acervo cultural, legal y técnico de los profesionales o estudiantes que a través de la educación continuada buscan mayores conocimientos para reforzar los existentes o la actualización de los mismos en el tiempo. Es por ello que hoy el Instituto Salvadoreño se honra en contar con un conferenciante de alto nivel como es el señor Alfredo Collosa Esteban, de nacionalidad argentina, quien nos facilitará el tema de la conferencia denominada Inteligencia Artificial y Asistentes en la Administración Tributaria. Me permito hacer un breve resumen de su vasta hoja de vida y a la vez agradecer el tiempo que se toma para participar con nosotros en esta conmemoración. Es máster oficial en Hacienda Pública y Administración Tributaria de la Universidad Nacional de Educación a Distancia e Instituto de Estudios Fiscales de España. Es especialista en tributación de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Es graduado de contador público y de administración de empresas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, provincia de Córdoba en Argentina. Cuenta con una diplomatura online nivel internacional 4T, FinStage, GovTech, RegTech y LegalTech, que aborda el impacto de la blockchain, la inteligencia artificial y otras nuevas tecnologías en diversos ámbitos profesionales y empresariales, obtenida en la Universidad Católica de Córdoba en Argentina. Posee una diplomatura en planificación patrimonial y fiscalidad internacional en la Universidad de SEMA en Argentina. Asimismo, es certificado en antilavado de dinero en AMLCA de la Universidad de Florida de Estados Unidos. Dicha certificación es reconocida internacionalmente por ser diseñada para oficiales de cumplimiento de alto nivel intermedio en los sectores financieros y no financieros. Es funcionario público en Argentina. También es consultor y tutor en administración tributaria de organismos internacionales en el Centro Interamericano de Administración Tributaria CIAT y del Fondo Monetario Internacional. Se desempeña como consultor en Inspectores Fiscales Sin Fronteras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Es miembro organizador de la red de antiguos alumnos de maestría organizado por el Instituto de Estudios Fiscales en España. En su faceta de docente, imparte cátedras para la Universidad de Argentina y del exterior. Es investigador de proyectos en la Universidad CEU de San Pablo en Madrid, España. Autor de 14 libros, más de 400 publicaciones y conferencista en materia de administración tributaria y nuevas tecnologías. Sin más, dejo con ustedes a nuestro conferencista invitado en esta jornada, a quien damos la bienvenida. Buenas noches, buenas tardes. Muchas gracias, licenciada, muchas gracias. En primer lugar, felicitarlos por la organización del evento. Agradecerle, me honra la presencia mía acá. Mi primera profesión es contador público y me siento un contador antes que cualquier otro de los títulos que usted leyó por ahí. Así que es un gran placer estar acá en la semana. Los felicito a todos los colegas de El Salvador. Les mando un fuerte abrazo en esta semana. Y bueno, sin más, voy a ir compartiendo la presentación del tema que nos ocupa hoy. Ustedes me irán diciendo si se va viendo bien. Y arrancamos. Se ve excelente, licenciado. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es una tecnología, que es la inteligencia artificial. Yo soy un estudioso de la administración tributaria por más de 30 años, 32 años específicamente en la administración tributaria de Argentina,
Y recientemente, hace unos 4 o 5 años, estoy estudiando nuevas tecnologías, entre las que se destaca la inteligencia artificial, que por estos días todos las tenemos más presente por el famoso ChatGPT, que se lanzó el 30 de noviembre del año pasado. Entonces, lo que quiero hacer en esta ponencia del día de hoy es que veamos la inteligencia artificial básicamente aplicada a impuestos, básicamente cómo la están usando las administraciones tributarias del mundo a la inteligencia artificial. Y como ustedes son colegas contadores, también les interesará mucho el tema de los derechos de los contribuyentes. O sea, me refiero a que las administraciones tributarias usan nueva tecnología, pero lo que vamos a tratar de ver es cómo esa nueva tecnología puede impactar en los derechos de los contribuyentes. Básicamente los temas a tratar, en primer lugar vamos a hacer una breve referencia de lo que es la inteligencia artificial, aclarando que no soy experto informático, soy un contador como ustedes, ferviente estudioso de los temas. Luego vamos a ver un poco qué ventajas tiene la inteligencia artificial en materia de impuestos, en materia de las administraciones tributarias. Y luego ya nos vamos a meter en cómo se está aplicando la inteligencia artificial en distintas áreas de las administraciones tributarias. Yo lo he dividido en las funciones clásicas de las administraciones tributarias, como son los servicios a los contribuyentes, las fiscalizaciones o auditorías, temas de recaudación y cobranza, temas de aduanas. ¿Por qué no vamos a analizar que la inteligencia artificial se puede utilizar para resolver controversias? Me refiero a los recursos que interponen los contribuyentes en las administraciones tributarias. Luego vamos a analizar también algunos aspectos a tener en cuenta para incorporar la inteligencia artificial en las administraciones tributarias, en las administraciones públicas. Y vamos a entrar a una parte fundamental que vimos muchas ventajas de esta tecnología. También tenemos que analizar los riesgos de su utilización, posibles sesgos, discriminaciones que puede producir la tecnología, y todo ello cómo va a impactar en los derechos de los contribuyentes para finalmente realizar algunas conclusiones de investigación. Bueno, en primer lugar, vamos a ir un poco definiendo ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, hay una primera definición que es de John McCarthy, del año 1956, donde habla de la ciencia e ingeniería para fabricar máquinas inteligentes. Esa es una primera definición. Luego hay muchas otras, yo he tomado algunas acá, como por ejemplo la de la OCDE, la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, que dice que los sistemas de inteligencia artificial son sistemas que se basan en máquinas que pueden, para un conjunto de objetivos definidos por el ser humano, estas máquinas pueden hacer predicciones, pueden hacer recomendaciones e incluso tomar decisiones, que estas decisiones van a influir en los distintos entornos en las que trabajan las personas. Y bueno, hay distintos sistemas de inteligencia artificial con distintos niveles de autonomía. Otra definición, que es un poco más concreta, podríamos decir que inteligencia artificial son máquinas que intentan realizar funciones cognitivas similares a los seres humanos, o sea que intentan tratar de realizar las mismas funciones que realizan los seres humanos. Yendo a alguna otra definición, podríamos decir, por ejemplo, el grupo de expertos de inteligencia artificial de la Comisión Europea dice que la inteligencia artificial son sistemas que muestran un comportamiento inteligente, que buscan analizar el entorno y buscan tomar acciones con cierto grado de autonomía para lograr determinados objetivos específicos. Pero bueno, en general, una definición que me parece como una conclusión es la capacidad que tiene un sistema digital de ejercer funciones cognitivas como aprender, interactuar, crear y replicar funciones que previamente solamente se atribuían a los seres humanos. Digamos que las definiciones de lo que es la inteligencia artificial ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Existen múltiples definiciones y como la tecnología va avanzando, también van avanzando las definiciones.
pero básicamente el funcionamiento de la inteligencia artificial, que es lo que me interesa que veamos, porque a partir del funcionamiento es que podremos sacar después las conclusiones. La inteligencia artificial siempre funciona a partir de datos y algoritmos que siguen el siguiente proceso. O sea, primero, ¿qué va a hacer el sistema de inteligencia artificial? Va a identificar un problema, va a decir cuál es el problema que tengo que resolver. Pero luego de identificar esta problemática, va a analizar situaciones y va a analizar todas las variables que pueden relacionarse para solucionar ese problema. Luego va a tratar también de predecir el resultado futuro de ese problema, cómo va a ir variando con las distintas variables a lo largo del tiempo. Y en base a todo esto va a tratar de proporcionar una solución, que es la que se adecua más a este problema que tiene que solucionar. Lo interesante del tema es que la inteligencia artificial va aprendiendo cómo solucionar el problema para la próxima situación similar que encuentre. Es decir que si en la primera vez no resuelve en un 100%, la segunda vez tratará de ir mejorando, tratará de ir aprendiendo en base a la experiencia, un poco como hacemos los seres humanos con las decisiones que tomamos. Pero la inteligencia artificial también me interesa que conozcan en esta primera parte, que es un poco conceptual, que comprende diversos campos. La inteligencia artificial es la madre de diversos campos, como el machine learning y el deep learning. El machine learning es como un subconjunto de la inteligencia artificial, donde básicamente son técnicas estadísticas que permiten que las máquinas aprendan, pero sin estar programadas explícitamente para ellos. O sea, se busca que las máquinas vayan aprendiendo a través de distintos tipos de aprendizaje. Básicamente se dice que existe un aprendizaje automático, aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje a refuerzo. Eso es el machine learning. A su vez, yéndonos más abajo en el detalle, avanzando en el detalle, tenemos el deep learning, que es como un subconjunto de este machine learning, donde esto está compuesto por algoritmos que le permiten al software entrenarse a sí mismo y realizar tareas. Es similar a las redes neuronales del cerebro, que permiten realizar tareas como reconocer sonidos de vocales e imágenes, y funciona, como les decía, exponiendo las redes neuronales en múltiples capas. Lo interesante, digamos, es que toda esta tecnología va evolucionando. Evolucionando a tal punto que llegamos a la situación esta donde todo el mundo está hablando de inteligencia artificial a raíz de la aparición de ChatGPT, que bueno, ChatGPT lo que utiliza es el procesamiento del lenguaje natural, que también es una rama de la inteligencia artificial, que lo que busca es permitir que las computadoras entiendan y procesen el lenguaje humano, y la mayor parte de nuestro trabajo fiscal, nosotros como contadores, se trata en el lenguaje humano. Entonces, cosas como la legislación, los contratos, la documentación, los informes, todo esto suele estar en textos por escrito, y es por eso que vemos que hay un potencial muy importante para la inteligencia artificial en la industria nuestra, como contadores, en el tema de impuestos y muchos otros campos. Una herramienta conocida, como les decía, del procesamiento del lenguaje natural es el ChatGPT o transformador preentrenado generativo de la compañía llamada OpenAI, que salió a la luz el 30 de noviembre pasado, del 2022, y rápidamente cautivó a muchísimos usuarios, más de 100 millones de usuarios en la actualidad, y bueno, están haciendo numerosas pruebas en múltiples campos. Acá en este gráfico es donde quería un poco reflejar. Si ustedes ven el círculo más grande, inteligencia artificial, luego hay un subconjunto que es el machine learning que les explicaba, y finalmente está el deep learning como el último subconjunto. O sea, son distintos avances que se ha dado. Entonces, cuando nos referimos a inteligencia artificial, está claro que hay que conocer que existen distintos tipos de tecnología dentro de esta tecnología madre que es la inteligencia artificial.
A su vez, es importante que conozcan distintas clases de inteligencia artificial. Hay una inteligencia artificial que se llama inteligencia artificial fuerte o dura, que esta inteligencia artificial es la que buscaría razonar como un ser humano en todo aspecto. O sea, es lo que hemos visto en las películas de ciencia ficción, donde las máquinas razonan como los humanos, incluso pueden superar las máquinas al razonamiento de los seres humanos. Bueno, esta inteligencia artificial al momento no se ha desarrollado, si bien existe temor en múltiples organizaciones, en estados, pero por el momento no tenemos este tipo de inteligencia. Lo que sí tenemos es la inteligencia artificial estrecha, débil, aplicada o blanda, bueno, son las distintas terminologías, que acá es capaz de realizar una tarea específica con mejor rendimiento que un ser humano. En la actualidad, toda la inteligencia artificial que se ha desarrollado es esta, la estrecha, y es evidente que las computadoras se van a destacar por su desempeño cuando se trata de procesar grandes cantidades de datos de manera rápida y coherente, así como para ejecutar tareas basadas en reglas lógicas y explícitas. Todo esto de la inteligencia artificial no es algo nuevo, lo que pasa es que la tecnología necesita de datos. Entonces, desde el surgimiento de Internet en 1989, luego con la economía de plataforma y luego con la web 3.0 de la criptoeconomía, lo que estamos viendo es gran presencia de datos, grandes fuentes de datos como los teléfonos móviles, como los sensores, Internet de las cosas. Entonces es en este momento donde la tecnología tiene mayor aplicación, precisamente porque tenemos todos estos insumos de lo que la tecnología se nutre, que son los datos. Digamos, bueno, un poco ya vimos las distintas definiciones, las distintas clases de inteligencia artificial. Ahora vamos a empezar a ver un poco las aplicaciones, los casos de uso que tiene la inteligencia artificial. Uno se llama visión artificial. Esto significa para que la inteligencia artificial va a poder procesar y sintetizar datos visuales. Por ejemplo, clasificar objetos con base a imágenes o videos, va a poder decir este es un objeto. O sea, yo le muestro X cantidad de objetos y quiero ver, por ejemplo, quién está tomando una determinada lata de gaseosa o el ejemplo que a usted se le ocurra. Y la inteligencia artificial va a poder ver, va a poder contar, va a poder visualizar, como dice ahí, a este tipo de aplicaciones. Dentro de la visión artificial están las tareas como el reconocimiento facial. Ustedes saben que la inteligencia artificial se aplica en reconocimiento facial, ya lo vamos a ver, y la interpretación de situaciones. Luego la otra aplicación es lo que les contaba recién con ChatGPT, que es el procesamiento del lenguaje natural, donde busca interpretar el lenguaje humano y realizar diversas tareas, como por ejemplo la traducción o el análisis de textos. Después tenemos otra aplicación interesante de la inteligencia artificial, que es el reconocimiento de los sonidos vocales. La inteligencia artificial puede analizar archivos de audio con el fin de reconocer e interpretar el lenguaje hablado. También, como otra aplicación, están los sistemas basados en el conocimiento que buscan registrar y almacenar distintos hechos en base a una base de datos de conocimiento, y con estos hechos va a ser como un motor de búsqueda para tratar de buscar información para solucionar problemas. Finalmente, la planeación automatizada para diseñar de manera automática distintas estrategias o medidas para lograr un objetivo, incluyendo la anticipación de los efectos de diferentes enfoques. Bueno, esto es en general las grandes aplicaciones de la inteligencia artificial. Quiero que sepan que nosotros como contadores, por ahí vemos todo, bueno, en mi caso que estoy especializado en la materia tributaria, vamos a ver acá la inteligencia artificial en materia tributaria, pero la inteligencia artificial se aplica en múltiples ramas, por ejemplo en medicina, para imágenes, para realizar chequeos en los seres humanos. Hay múltiples áreas de la medicina que la están usando. También se utiliza en las finanzas, en materia de Know Your Customer, en materia de las entidades financieras, por ejemplo, para analizar los riesgos crediticios,
los riesgos del lavado de activos, etcétera, etcétera. Las compañías de seguro también están usando la inteligencia artificial. Después hay un sector donde tiene mucho uso, que es el tema de marketing, el tema de conocer realmente al contribuyente, en base a los datos, buscar técnicas de marketing. Ustedes habrán visto que cuando en una red social, no sé, cuando ustedes quieren buscar algo en las redes sociales, les aparece siempre eso que buscaron, llámese un boleto de avión o lo que sea. Todo eso son inferencias que hace la inteligencia artificial. También tiene aplicación en los transportes, como los autos autónomos que conducen sin base inteligencia artificial. Y en diversas gamas de la industria, sobre todo los robots para automatizar tareas, etcétera, etcétera. Entonces, también me interesa que tengamos en cuenta esto, que la inteligencia artificial es algo transversal, es algo que está afectando todas las profesiones, es algo que está afectando todos los oficios. Y bueno, por eso es muy importante que conozcamos de qué se trata la tecnología, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus riesgos, etcétera, etcétera. Bueno, acá hay otros campos de aplicación de la inteligencia artificial. En escritura, bueno, distintos programas, plataformas, en video, audio, en productividad, etcétera. Y específicamente en la tributación, vamos a ver un poco cómo se usa la inteligencia artificial en la tributación, antes de entrar en las administraciones tributarias. Se puede usar para procesos que son repetitivos. Vieron ustedes que siempre tenemos tareas administrativas, tareas que son automáticas, repetitivas, clasificar documentación. Bueno, ahí se puede utilizar la inteligencia artificial. También para identificar evasión tributaria, en base a los distintos datos que va manejando el sistema. También para mejorar la transparencia, los robots, como dice acá el gráfico, todo lo que sea digitalización reduce la corrupción, la posibilidad de decisiones discrecionales que se basan por ahí en las decisiones propias de los seres humanos, y mejora la transparencia. También con la inteligencia artificial se pueden extraer datos claves. Imagínense una empresa, la cantidad de datos que hay hoy en día y la variación de los datos que hay. Esto hace de que la inteligencia artificial pueda analizar todos estos datos y extraer los datos claves para que la empresa pueda tomar decisiones. También puede ayudarnos a identificar en los países donde hay deducciones tributarias o créditos tributarios, nos puede ayudar mejor a identificar cuáles son esos elementos que permiten realizar la deducción. También me va a poner a analizar los reportes tributarios y también me va a poder pronosticar la carga fiscal, la carga tributaria que va a tener una empresa. Esto es importante también, analizando las distintas normativas, las distintas leyes. La inteligencia artificial también tiene la facultad de llegar a eso de las leyes. A propósito de un uso de la inteligencia artificial para mejorar las leyes tributarias, en Estados Unidos se está trabajando en un proyecto que se llama Shelter Check, donde lo que está usando es inteligencia artificial para detectar las lagunas fiscales. Ustedes saben que en la normativa muchas veces hay lo que se llaman tax loophole en inglés, que son lagunas fiscales que utilizan los contribuyentes y a los gobiernos les cuestan miles de millones de dólares porque, digamos, la legislación no está bien diseñada. Entonces, con inteligencia artificial, la inteligencia artificial está analizando toda esta legislación y está buscando las estrategias para minimizar los impuestos. Y la idea original es, digamos, que se analicen estas leyes de impuestos, sobre todo en Estados Unidos, está utilizando este proyecto, donde tienen un sistema tributario complejo con múltiples leyes. Entonces, la idea es esto después facilitárselo al Congreso y también al Servicio de Impuestos Internos, porque
el sistema este que se llama Shelter Check, digamos, la idea es que se utilice para mejorar la legislación, para que la legislación realmente cumpla los efectos para lo que fue creada, la política fiscal. Entonces, el temor que tienen los que están diseñando este sistema es que el sistema sea utilizado porque se puede usar para bien o para mal, como todas las herramientas, ¿no? Entonces, bueno, es por eso que el gobierno de Estados Unidos está trabajando fuerte en este tema. Bueno, ya ahora nos vamos a ir metiendo en casos de uso de la inteligencia artificial en las administraciones tributarias, que es un poco la investigación que vengo realizando hace varios años, recopilando información de administraciones tributarias que están usando la tecnología, inteligencia artificial, blockchain. En esta oportunidad nos vamos a dedicar a inteligencia artificial. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, una de las primeras ventajas es aumento de la recaudación tributaria porque va a poder procesar altos volúmenes de información, va a poder categorizar en forma rápida y objetiva, identificar incumplimientos, mejorar el control y prevenir el fraude. También un uso importante es la predicción de las recaudaciones. Ustedes saben que los países necesitan de recaudaciones para financiar el gasto público y, bueno, la inteligencia artificial tiene un gran potencial para predecir esto de cuál va a ser la recaudación que se va a realizar en un país. Imagínense si hay una reforma tributaria, estos sistemas pueden, en base al análisis de las variables, predecir los resultados que puede llegar a dar esta reforma también. El otro uso que es muy importante es para elaborar perfiles de riesgo, clasificar los contribuyentes, o sea, cada vez las administraciones tributarias trabajan más en un tema que se llama segmentación de contribuyentes, para tratar a cada segmento de contribuyentes conforme al grado de cumplimiento que tienen, los pequeños contribuyentes, los grandes contribuyentes, las pequeñas y medianas empresas, bueno, y a su vez clasificarlos distintos sistemas de riesgo en función de su grado de cumplimiento. Entonces, acá también tiene un campo importante la inteligencia artificial. También, obviamente, para reducir la evasión fiscal, detectando irregularidades mediante la utilización de algoritmos, o sea, la inteligencia artificial, ya vamos a ver casos concretos, puede detectar tramas de fraude en base a los patrones con los que se desarrollan esas tramas de fraude, prevenir posibles fraudes en el futuro. Y finalmente también es importante el diagnóstico y toma de decisiones, porque la inteligencia artificial puede analizar muchísimos datos, muchísimas variables en poco tiempo, entonces les va a permitir a los que tienen a su cargo la administración tributaria tomar decisiones basándose en datos, basándose en información. Y también como ventaja es la eficiencia para hacer los cálculos, sobre todo cálculos estadísticos, puede trabajar con series de datos, realizar extrapolaciones de series históricas de datos y ver cómo estos datos pueden cambiar en base a distintas variables. Obviamente también optimizar los tiempos y los recursos, porque lo que un ser humano lo haría en muchas horas, el sistema de inteligencia artificial lo va a hacer en un tiempo menor. También pueden apoyarse las auditorías en base a la inteligencia artificial, buscando información, ayudando a los auditores, lo cual le permite reducción de tiempo, le permite trabajar también con información en tiempo real. También yendo al otro campo importante, que es descubrir o detectar el tema del lavado de dinero, el tema de la financiación del terrorismo. Y por supuesto mejorar los servicios a los contribuyentes, porque la administración tributaria moderna tiene una doble vía para mejorar el cumplimiento tributario. Por un lado, brindar servicio a los contribuyentes, a aquellos que quieren cumplir, facilitarle, como nosotros tenemos publicado el año pasado un libro en España que se llama La facilitación del cumplimiento tributario, donde analizamos las distintas herramientas que utilizan las administraciones tributarias para facilitar. Como les decía, una de las
las ventajas clave que tiene la administración tributaria es elaborar perfiles de contribuyentes mediante el uso de inteligencia artificial y estos perfiles de contribuyentes obviamente que pueden mejorar el cumplimiento tributario, que es el gran objetivo de la administración tributaria, al predecir prácticas abusivas. También puede comprender la capacidad de pagar las deudas tributarias y adaptar los mecanismos de recaudación. También señalar actas para los contribuyentes que no están cumpliendo. Hay un grupo de contribuyentes que son sensibles, como los grandes contribuyentes. Entonces, si se puede elaborar un perfil de estos contribuyentes y determinar alertas en tiempo real, obviamente que va a ser de mucha utilidad para la administración tributaria. También comprender el tema de las ganancias y los gastos que deducen las empresas, realizar simulaciones predictivas de los montos que paguen y sobre todo generar un sistema de riesgo inductivo, o sea, un poco para que el contribuyente pueda cumplir en tiempo y forma. Estas son, sin dudas, algunas de las ventajas de la inteligencia artificial. Si nosotros leemos el último informe del Foro de Administración Tributaria de la OCDE, que es Tax Administration 2022, habla mucho del uso de la tecnología y dice que las administraciones tributarias cada vez manejan más datos y aumentan su potencia informática, por lo cual el uso de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático está abriendo nuevos enfoques. Dice que más del 70% de las administraciones tributarias encuestadas informa que están utilizando técnicas de inteligencia artificial para explotar los datos, sobre todo en el tema de descubrir activos previamente ocultos e identificar riesgos. Las administraciones tributarias del mundo que analizan el informe están realizando una fuerte inversión en temas de tecnología, en temas de inteligencia artificial, para mejorar la eficiencia y eficacia, y buscan crear lo que se conoce como una identidad digital, la cual será la piedra angular para una digitalización exitosa. Bueno, ahora vamos a entrar a ver específicamente en distintas funciones de las administraciones tributarias cómo se está aplicando la inteligencia artificial. Un primer campo de aplicación son las declaraciones juradas prellenadas o el borrador de declaración jurada. Ustedes saben que ya hay muchos países del mundo que están haciendo las declaraciones juradas. En la administración tributaria, por ejemplo, uno de los pioneros de Chile, que ya hace la declaración jurada de IVA y la declaración jurada de impuesto a la renta. El Servicio de Impuestos Internos la hace y la pone a disposición de los contribuyentes para que los contribuyentes analicen y si están de acuerdo la presentan. Esto se conoce como declaración jurada prellenada o borrador de declaración o declaraciones preelaboradas. Tiene distintos nombres, pero en todos el objetivo es el mismo. En base a los datos que dispone la administración tributaria, ya muchas administraciones tributarias están en condiciones de hacer la declaración jurada, un borrador y ponérselo a disposición del contribuyente. Bueno, la inteligencia artificial, ¿cómo puede ayudar acá? Se está utilizando para predecir la conducta del contribuyente, o sea, cómo va, qué hace el contribuyente cuando la administración tributaria pone a disposición esta declaración jurada, qué están haciendo, si la están presentando así como la pone la administración, o si la declaración jurada puede tener algún error. Entonces el contribuyente cambia algún campo de la declaración jurada, entonces ahí la inteligencia artificial va analizando qué campo cambió el contribuyente, en qué nos equivocamos en esta declaración jurada, entonces va aprendiendo de esos posibles errores que estoy cometiendo. Esto ya se está viendo, por ejemplo, en España, en el Plan de Control Tributario, el 2021 ya hablaba de utilizar inteligencia artificial con Big Data en el impuesto sobre la renta de las personas físicas para reducir los errores del contribuyente al presentar su declaración jurada. Y también se está viendo en España en lo que se conoce como técnicas de nudge, que son técnicas donde buscan dar un mensaje al contribuyente
para que mejore el cumplimiento. O sea, no es lo mismo decirle al contribuyente, usted debe 100 pesos, que enviarle un mensaje diciendo del total de los contribuyentes, el 99% cumple en tiempo y forma sus impuestos, usted representa el 1% de los que no ha cumplido, bueno, y los datos son fundamentales para el sostenimiento de las cargas públicas del Estado, bueno, distintos tipos de mensajes, o sea, esto es todo estudiado con la inteligencia artificial, son distintas técnicas de nudge que se basan en el economista premio Nobel Thaler, que analizó todo este tema de que es fundamental cómo se comunica, en base a cómo se comunica va a ser el cumplimiento del ciudadano. Bueno, en otro ámbito que se está utilizando la inteligencia artificial es en el registro de los contribuyentes. Saben ustedes que todas las administraciones tributarias tienen un registro de contribuyentes, en algunos casos se llama padrón, en otros casos registro único tributario, tiene distintos nombres. Pero bueno, ¿cómo se está usando en Suecia? Se está usando inteligencia artificial para que las empresas se registren, esto está desde mayo del 2021, va clasificando a las empresas en función de distintos factores de riesgo y luego las solicitudes se procesan de diferentes maneras, porque digamos que es de suma importancia ver cómo se inscribe una empresa en la administración tributaria. Entonces hay empresas que son más riesgosas en el sentido que pueden ser empresas insolventes, que pueden cometer fraude. Bueno, precisamente esto es lo que está haciendo la inteligencia artificial en Suecia. Y ha ahorrado muchos costos, aproximadamente el 16% del costo total del proceso comercial. Bueno, también se está usando la inteligencia artificial en temas de recursos humanos en Singapur, para el reclutamiento de personal. Están utilizando como primera medida chatbots, donde analizan los currículums, las hojas de vida, y bueno, es como una primera selección que luego se complementa obviamente con selecciones de personas de la administración tributaria, pero ha permitido, por ejemplo, acceder 24 horas durante 7 días para completar la entrevista y cargar los currículos en una sola sesión. Ha reducido tiempos y ha permitido que se presenten más personas en los procesos de concursos y selección de la Autoridad Tributaria de Singapur, que se llama IRAS, por sus siglas en el español. Bueno, después entramos a un tema que lo hemos estudiado bastante, hemos estudiado más de 160 administraciones tributarias del mundo, que son el uso de asistentes virtuales. Ustedes los conocerán también con el nombre de chatbots, bueno, como GPT, que es el más famoso que surgió recientemente. Nosotros hemos estudiado con un profesor español, que es Domingo Carbajo Vasco, y hemos publicado un libro allá en España, que es la digitalización de las administraciones tributarias, donde en ese libro analizamos inteligencia artificial, pero hay un capítulo importante para analizar este tema, que es la utilización de asistentes virtuales en las administraciones tributarias. Bueno, ahí lo primero que nosotros vimos es que hay distintos tipos de asistentes virtuales, no todos son lo mismo, hay los que tienen entrada de texto, y responden con texto, como bots, hay otros que son chatbots, hay otros que son voice bots, o sea, yo puedo consultar en base a la voz y me responden con voz, y los más avanzados son los asistentes conversacionales virtuales, que trabajan con la última tecnología de inteligencia artificial, o sea que tenemos distintos tipos de asistentes virtuales, tenemos distintas funcionalidades, pero nosotros en la investigación lo que hemos visto es que es un tema que está en permanente desarrollo y es importante analizar la arquitectura y su funcionamiento a la hora de analizar estos asistentes virtuales. Básicamente lo que hacen los asistentes virtuales es van a ayudar a los usuarios. Si un ciudadano se quiere contactar con la administración tributaria, bueno, va a tener como la opción de
contactarse con estos asistentes virtuales para ofrecer respuestas específicas en tiempo real. Los ejemplos más representativos en el sector privado son el Siri de Google, Alexa de Amazon, el Assist de Google, etc. Lo que se puede dar, y que en algunos lugares ya se está probando, es integrar estos asistentes virtuales de la administración tributaria con otros servicios prestados por organismos del propio Estado. Entonces, esto se llama orquestación. Es como que el ciudadano va a comunicarse con un asistente virtual y ese lo va a derivar al asistente virtual de otro organismo en función del trámite que tenga que realizar. Bueno, tienen ventajas y desventajas. La primera ventaja es que están disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana. Van a dar respuestas uniformes, en el sentido que van a dar la misma respuesta a todos los contribuyentes. En general, tienen una alta satisfacción de los usuarios, porque esto se mide la satisfacción en base a estadísticas. Permiten liberar recursos humanos, porque los recursos humanos que tenían que estar contestando consultas repetitivas y bueno, simples, estos recursos humanos se pueden destinar a otras tareas. Se eliminan los tiempos de espera, permiten mayor atención y evitan contacto físico, lo cual fue muy importante en la pandemia. Las administraciones tributarias que tenían asistentes virtuales, donde cerraron las dependencias en la pandemia del coronavirus, pudieron atender con estos asistentes virtuales. Como ventaja, bueno, muchas veces la dificultad de improvisar. Están programados y entrenados para cumplir con la respuesta en base al entrenamiento previo. Que den respuestas erradas, depende cómo se haga la pregunta en muchos casos. También puede haber dificultades para retener al usuario. Muchas personas, cuando ven que se están comunicando con un asistente virtual, directamente cortan su llamada y bueno, no buscan otro canal. Y también las personas, como les decía, muchas veces quieren comunicarse con otras personas, no quieren que los atienda un asistente virtual. Y otra gran desventaja que tienen es que si la legislación cambia mucho, como sucede en muchos países de nuestra región, bueno, va a haber que estar entrenando permanentemente al asistente virtual a que incorpore esta nueva legislación, ¿no es cierto? Porque si no, va a estar dando respuestas totalmente desactualizadas. Bueno, acá en esta parte les quiero compartir que tenemos el estudio que hemos realizado nosotros en este libro con el profesor Domingo Carbajo Vázquez. Yo te lo voy a ir pasando rápidamente para que pueda ver toda la presentación. Pero bueno, simplemente a título de ejemplo, en Canadá el asistente virtual está desde el año 2020, se llama Charlie y responde distintas preguntas de los obligados tributarios, en especial preguntas para realizar las declaraciones de impuestos. Solamente en el primer año había respondido 5 millones de preguntas. En Australia, el asistente virtual se llama Alex, está desde el año 2016. También brinda consultas sobre impuestos, derecho de la propiedad, ingresos, deducciones. En Reino Unido, Ruth, el asistente virtual, también proporciona preguntas simples, responde preguntas simples y brinda enlaces a sitios web de la Administración Tributaria. Bueno, después tenemos en Finlandia, en Suecia, en Irlanda. Voy a ir pasando los ejemplos de distintos países que hemos investigado, en Rusia, en China, en Singapur, en Letonia, Estonia. Para ir uno más cercano a la región, en México, la Superintendencia de Administración Tributaria tiene un asistente virtual que se llama OrientSat, que se lanzó en el año 2020. Básicamente para ayudar a las personas físicas a confeccionar la declaración jurada de impuesto a la renta, y consta de 1.149 respuestas estándar y 17.776 variantes de preguntas. En España existen distintos asistentes virtuales, uno para el IVA, otro para el suministro inmediato de información, otro para el comercio exterior. Bueno, son los distintos. Solamente en el año 2020 había habido más de 1.100.000 consultas resueltas por el asistente virtual.
En Guatemala, en el año 2019, la SAT introdujo un asistente virtual de nombre Rita, que responde preguntas sobre el impuesto de circulación de vehículos, sobre el registro único tributario, responde preguntas de factura electrónica, también recibe denuncias el asistente virtual, también trata temas aduaneros, horarios de atención. Bueno, en 2020 había recibido 398.000 consultas, con un 75% de comentarios satisfactorios. En Costa Rica también tenemos un asistente virtual que se lanzó en el 2020, que se llama Travi. En Perú, Sofía, que se lanzó en el 2018. Como ustedes verán, es un tema nuevo. El más viejo que hemos podido recopilar es Alex, en Australia, del año 2016. Pero han ido incorporando respuestas, han ido arrancando por un tema y han ido avanzando hacia otros temas. Bueno, en Perú, por ejemplo, en el año 2021, Sofía ya había respondido 248.000 preguntas y con una efectividad muy buena, del 97% de efectividad. En Colombia, el asistente virtual se llama Diana, que responde consultas de factura electrónica, firma electrónica. Bueno, en Brasil tenemos, en Chile. Bueno, conclusiones que llegamos nosotros con la investigación de asistentes virtuales es que hoy por hoy no todas las administraciones tienen un asistente virtual. Es un tema nuevo, como les decía. Muchos de los asistentes virtuales en etapa de experimentación, y así lo aclaran cuando uno se entra para responder una consulta, dicen que están en etapa de experimentación, pero lo que sí notamos es que las funcionalidades han ido en aumento. O sea, arrancaron con un tema, supónganse, arrancaron con impuesto a la renta, con algún tema específico, luego fueron agregando impuesto al valor agregado, impuesto aduanero, o sea, y fueron surgiendo nuevos asistentes virtuales. Esto es similar como cuando las administraciones tributarias empezaron a utilizar una aplicación en el teléfono móvil, y luego otra aplicación, y luego otro tema, etcétera, etcétera. Se proyectan incorporar nuevos asistentes virtuales, y en general se están usando para eso, para brindar información y asistencia a los ciudadanos, pero nosotros creemos que se pueden llegar a utilizar para otras funciones, como por ejemplo recursos humanos, como vimos ya en el sector privado, como por ejemplo también apoyo a las auditorías, generación de estadísticas, porque toda esta información que reciben los asistentes virtuales la pueden volcar en forma de estadística. Un paso adicional podría ser que estos asistentes virtuales de la administración tributaria se integren con otros organismos del país. Eso es lo que decía, que se llama orquestación. También lo que vemos es que las administraciones tributarias están midiendo la efectividad de los asistentes virtuales. Hay estadísticas, encuestas de satisfacción, y normalmente las tasas de asertividad han ido en aumento, o sea, han ido mejorando la asertividad, y específicamente lo que se busca es que tengan una asertividad mayor que los call centers, porque uno, por lo que ha investigado, le parece los asistentes virtuales irían reemplazando los call centers que son atendidos por personas. Pero un tema importante para los derechos de los contribuyentes es que en muchos países no se dice cuál es el valor jurídico que tiene la respuesta brindada por un asistente virtual. Entonces, es el mismo valor que voy a la dependencia, pregunto, hago una consulta, va a tener el mismo valor que si hablo con un funcionario en forma personal, si me responde la consulta. Bueno, creemos que es un tema importante desde el punto de vista de los derechos de los contribuyentes, que habría que legislarse cuál es el valor jurídico que tienen las respuestas que dan los asistentes virtuales. Lo que sí vimos que siempre el asistente virtual prevé la posibilidad de ir por otro canal de información, o sea, siempre le dan la posibilidad que si quieren ir, pueden informar, ir a la dependencia, o un teléfono para hablar con una persona en forma directa. O sea, que es un canal optativo, no es el único canal de atención que tiene una administración tributaria. Entonces, existen distintos tipos de asistentes virtuales que tienen distintas prestaciones, tienen ventajas, pero también tienen riesgos. ChatGPT es una versión avanzada de los anteriores. Nosotros creemos que
ChatGPT puede utilizarse en las administraciones tributarias. De hecho, ya se están utilizando todos estos asistentes virtuales que hemos investigado. Y es importante revisar esto de cuáles son las consecuencias jurídicas de su uso. Es importante también realizar una evaluación independiente de los asistentes virtuales y hay que analizar también hay que analizar sus costes, sus ventajas y sus inconvenientes. Es importante que se conozca el funcionamiento de estos asistentes virtuales con sus beneficios, riesgos y sesgos, y ver qué problema se quiere solucionar, porque no podemos solucionar todos los problemas con esta tecnología. Y como siempre decimos, es importante usar la tecnología solamente si es necesaria, no como moda, y analizar las mejores prácticas del tema. Yo creo que es importante, si se van a introducir los asistentes virtuales, que sean dentro de un proyecto integral, que haya una planificación, y sobre todo que se garanticen los derechos y garantías de los ciudadanos. Es muy importante, como ponemos acá en rojo, legislar el carácter jurídico tributario de las respuestas a los asistentes virtuales. Bueno, vamos a seguir avanzando. Este tema, dejamos servicios a los contribuyentes y vamos ahora a inteligencia artificial en la fiscalización. ¿Cómo se puede aplicar la inteligencia artificial en la fiscalización? Bueno, lo primero, como les decía, se está aplicando para analizar las relaciones entre los contribuyentes, cómo se relaciona un contribuyente con otro, cómo se relaciona con las empresas. Se está utilizando para descubrir relaciones ocultas o simuladas. Y fundamentalmente también sirve para la selección de casos. Ustedes saben que una de las administraciones tributarias no pueden fiscalizar a todos los contribuyentes. Los recursos que tienen son limitados. Entonces es importante que con estas técnicas de inteligencia artificial, en base a los datos que se disponen, se pueden seleccionar a los contribuyentes que se logra generar riesgo para mejorar el cumplimiento tributario. También cuando aplicamos la inteligencia artificial a las auditorías, nos va a permitir reducir los tiempos, nos va a permitir trabajar con información en tiempo real, clasificar las transacciones, brindando un informe detallado de los posibles riesgos. Básicamente, en las auditorías, en la fiscalización, la inteligencia artificial se está usando en esto que les decía, que es la selección de los casos, se está usando en analizar los riesgos de incumplimiento, por ejemplo, en España lo hemos investigado, en Noruega, en Chile, el IRS de Estados Unidos, entre otros. Están viendo los datos históricos y en función de esos datos históricos predice la posibilidad de incumplimientos, predice la posibilidad de errores, predice la posibilidad de que un contribuyente no cumpla, entonces lo selecciona por una auditoría. Recientemente en Francia se aprobó una ley que le permite a la Administración Tributaria de Francia analizar en base a inteligencia artificial, en base a algoritmos, analizar las redes sociales y con este análisis de redes sociales detectar evasión fiscal, contrabando e ingreso no declarado. Hubo una asociación que presentó un fallo presentó un recurso ante la justicia y la justicia falló a favor de la Administración Tributaria de Francia porque estaba aprobado por ley que la Administración Tributaria podía utilizar inteligencia artificial para rastrear en las redes sociales. Este es un tema que se viene, el uso de las administraciones tributarias de las redes sociales, y qué valor tiene la prueba esta de la red social, porque, bueno, yo siempre digo lo mismo, que me vean en una foto manejando un Ferrari, no significa que el Ferrari sea mío, puede ser una presunción de que yo anduve en ese auto, pero después hay que tener el elemento de prueba para decir que yo soy propietario de ese auto y si lo compré sin pagar algún impuesto, si debo algún impuesto. Entonces, bueno, es todo un gran tema el uso de las redes sociales por parte de las administraciones tributarias.
En otro campo que se está usando la inteligencia artificial, en Chile, por ejemplo, se están conectando los auditores en base a inteligencia artificial a la contabilidad de los contribuyentes. Otro campo donde se usa la inteligencia artificial es en las auditorías electrónicas, donde con inteligencia artificial, como les decía, se puede seleccionar y predecir comportamientos. Bueno, un sistema importante de uso de inteligencia artificial que hemos estudiado es el que está usando en el Reino Unido la administración del 2017. El sistema este se llama Connect. Lo que hace es analizar las redes sociales, cruza los datos de los registros puestos de las empresas, de las personas, con los bancos, registro de propiedad, tarjeta de crédito, facturación, y de esa forma establece actividades fraudulentas. Es un sistema que ha ido avanzando. Primeramente se cruzaban algunos datos, luego se ha ido nutriendo de otros datos y los resultados importantes en el Reino Unido. El Internal Revenue Service de Estados Unidos también usa inteligencia artificial para identificar a aquellas personas que no presentan las declaraciones juradas. Utilizan una tecnología que se llama Palantir. Esta firma, además de inteligencia artificial, lo que hace es minería de datos y identifica casos para futuras investigaciones. En Canadá, la CRA, que es la Administración Tributaria de Canadá, lo que hace es la inteligencia artificial, tiene un programa que analiza si un contribuyente puede tributar como empleado o como empresario. Vieron ustedes que las normativas tributarias normalmente establecen distintos impuestos en función de si yo soy un empleado o un empresario. Acá lo están haciendo descubrir casos de gente que por ahí se inscribe como empleado y en realidad no es un empleado, es un empresario. Va a tener que tributar otros impuestos distintos por su condición de empresario. Entonces están en base a un análisis de datos, en base a un patrón de una trama de fraude que se han cometido, va prediciendo la inteligencia artificial posibles fraudes. En India, con la inteligencia artificial se ha creado como un gran perfil del contribuyente. Toda la información que tiene la administración tributaria, incluyendo las transacciones financieras, incluyendo sus contables, y luego los compara con los ingresos que declara este contribuyente, que declara el impuesto a la renta y el impuesto al valor agregado, y ahí determina por diferencia aquellos contribuyentes que son incumplidores, porque no están declarando toda la información que tienen el sistema de inteligencia artificial. Incluso le permite hacer predicciones futuras de la recaudación que tendrían con las auditorías. También otro campo de uso potencial de la inteligencia artificial es en la materia de precios de transferencia. Ustedes saben que los precios de transferencia es uno de los aspectos más complejos de la tributación, sobre todo la tributación internacional, que exigen analizar múltiples datos, múltiples variables, buscar el precio comparable, buscar el precio correcto, para que la empresa pueda desarrollar su actividad. Y en este campo de transferencia es donde la inteligencia artificial también puede tener mucha aplicación. También en Francia hay un caso muy resonado donde la administración tributaria francesa está detectando construcciones no declaradas o piscinas en las casas, que los impuestos allá son más altos para las casas que tienen construidas piscinas. Entonces, es como que utiliza inteligencia artificial que toma fotos aéreas de los contribuyentes en base a una dependencia que tienen allá, que es nacional, el Instituto Nacional de Información Geográfica, y estos algoritmos extraen los contornos de los edificios y las piscinas, y de esta forma verifican si esta declaración, si esta propiedad fue declarada ante la autoridad tributaria francesa,
y si no está declarada la propiedad o la reforma que le ha hecho a su casa, bueno, intiman el impuesto correspondiente, el impuesto sobre los bienes inmuebles en particular. Bueno, hemos visto servicios al contribuyente, hemos visto los asistentes virtuales dentro del servicio al contribuyente, hemos visto fiscalización. Ahora vamos a ver un poco otra función importante que tiene una administración tributaria, que es la función de recaudación y cobranzas. Ustedes saben que las funciones prioritarias de las administraciones tributarias, las funciones centrales, básicamente son fiscalización, recaudación y cobranzas. En materia de recaudación, ¿cómo puede utilizarse la inteligencia artificial? ¿Cómo se está utilizando, mejor dicho? Bueno, uno de los campos es la predicción precisamente de la recaudación. O sea, una tarea importante que tiene la administración tributaria es recaudar los tributos, pero la inteligencia artificial le va a ayudar a predecir esta recaudación. La inteligencia artificial también le va a ayudar a gestionar la deuda en tiempo real. Es muy importante gestionar la deuda para el área de cobranzas, porque ustedes saben que las administraciones tributarias tienen mucha dificultad para cobrar. Uno de los grandes problemas que tienen las administraciones tributarias es cobrar las deudas de los contribuyentes morosos. Entonces la inteligencia artificial puede establecer la capacidad de pago de los contribuyentes en base al análisis de los datos. De hecho, esto está pasando en países como Australia y Noruega. Hay otros países donde la inteligencia artificial se está utilizando para predecir insolvencias y fraudes, porque, digamos, uno de los problemas que tienen las administraciones tributarias con la deuda es que llegan tarde. Cuando llegan a cobrar, ya el contribuyente no existe, el contribuyente ya no tiene bienes, el contribuyente es insolvente. Entonces, con inteligencia artificial están acelerando los procesos y están prediciendo, por ejemplo, si un contribuyente va a ser insolvente, empieza a vender sus bienes, empieza a cambiar de residencia, etcétera, etcétera. Esto ya sucede en algunos países como Finlandia, Irlanda, Singapur y Suecia. Después, también en el Reino Unido hay un sistema que se llama ADEP, que utiliza inteligencia artificial para gestionar las deudas. El sistema combina datos de más de 20 sistemas internos y externos y va analizando los distintos tipos de deudas. Puede agrupar hasta 1 millón de deudas por día. Va clasificando las deudas, va viendo los pagos que se van realizando, va viendo las deudas que están por vencer, que están por prescribir, y analiza esto también con los registros que llevan los inspectores, las cartas de vueltas o no entregadas a los contribuyentes por domicilios inexistentes, por ejemplo. O sea que es una gran base de información para gestionar la deuda, buscando establecer una única base de información y usando la inteligencia artificial para aprender de algunos errores que se pueden llegar a cometer y mejorar la gestión de la cobranza. También en materia de recaudación y de cobranza, lo que están haciendo es, como les decía antes, con las técnicas de nudge, que se analiza el comportamiento de los deudores y se utilizan mensajes especialmente para grupos o clases de contribuyentes. Convencerlo de pagar deudas, hay múltiples experiencias de este tema. Es la economía del comportamiento, que es un nuevo campo de acción de las administraciones tributarias. En Colombia, Reino Unido, Guatemala, Canadá, Letonia, Alemania y Bélgica, es donde hemos detectado que se está aplicando esta técnica de analizar los comportamientos, buscar cómo comunicar y de esa forma mejorar el cumplimiento. En Finlandia hay un robot que se creó en el año 2020, un sistema de software que lo que hace es monitorear la entrada del correo electrónico del área de recaudación de impuestos, porque se reciben entre 1.500 y 3.000 mensajes, lo que ha hecho esto es recopilar los correos, agruparlos, clasificarlos por importancia y derivarlos a las áreas que
tienen que darle una solución, que tienen que darle una atención más inmediata. Y se estima que ahorra 1,9 años por persona de trabajo manual. Como les decía, la inteligencia artificial se aplica también en estas tareas repetitivas, esas tareas que consisten en clasificar temas comunes y resolver en base a todo el análisis de datos. En Brasil, esto de la economía del comportamiento se inició con una prueba para 2.489 empresas, pequeñas empresas, que ganaron más durante la pandemia que en años anteriores, y lo que se buscó fue mejorar el cumplimiento tributario. Hubo 3 mensajes distintos a los contribuyentes, o sea, se envían distintos mensajes para ver cuál mensaje es más efectivo, o sea, se utilizan muestras y luego en función de los mensajes más efectivos, esta muestra se amplía al resto de los contribuyentes y bueno, los resultados han sido muy satisfactorios y se han ido ampliando hacia otras muestras. Bueno, después les quiero contar también cómo la inteligencia artificial se está aplicando en materia aduanera. Hay muchas administraciones tributarias que tienen unidas los impuestos con las aduanas. Hay 3 en América Latina y el Caribe que tienen impuestos, aduanas y seguridad social. Una es Brasil, la otra es Perú, la SUNAT, y la otra es la AFIP de Argentina. Pero hay muchas administraciones tributarias que tienen también impuestos y aduanas unidos, por ejemplo, la DIAN, que incluye Colombia, impuestos y aduanas nacionales. Yo les quiero contar que la inteligencia artificial en las aduanas se está usando, por ejemplo, en los tomógrafos 3D para controlar envíos internacionales y de esa forma lo que se evita es tener que abrir los containers, tener que abrir los paquetes, porque con el tomógrafo 3D se pueden visualizar las mercaderías y detectar en el caso de que la mercadería no sea la que corresponde con su declaración o que haya algún elemento como drogas o sustancias nocivas para la salud. También en materia aduanera se está utilizando artificial para predecir operaciones sospechosas, fraudes marcarios, narcotráfico. Un sistema que estudiamos es el del CISAN de Brasil, que selecciona en base a la selección en materia aduanera ya desde el año 2014. Analiza la declaración jurada de las importaciones y el sistema va aprendiendo del historial de los formularios y estima la probabilidad de que un contribuyente cometa errores. Ha detectado más de 30 errores que cometen los contribuyentes al llenar su formulario de importación y digamos, el sistema lo que está calculando es la probabilidad que el error se cometa. En esto también se han mejorado los formularios de declaración. Muchas veces los errores eran cometidos no porque el contribuyente quiera cometer el error, sino que puede haber algún aspecto que no esté claro en la confección del formulario. Entonces la inteligencia artificial ha permitido realizar esta mejoría. Bueno, y otro tema donde se aplica la inteligencia artificial en las aduanas es en el reconocimiento facial en los aeropuertos y otros puestos de control aduaneros. Este es un tema que es muy polémico, el del reconocimiento facial, porque ha habido circunstancias donde utilizando reconocimiento facial hay personas que luego se comprobó que eran inocentes. Muchas veces no ha actuado bien la inteligencia artificial. No obstante, se está perdiendo el reconocimiento facial en muchos ámbitos, como en Estados Unidos, se utiliza por el Departamento de Fronteras y Aduanas. Hay cámaras de reconocimiento facial en casi todos los aeropuertos del país. En Canadá también existe el reconocimiento facial, Zelanda. Cada vez hay más países que están utilizando esto. Pero bueno, hay digamos, controversias en este tema. Muchas veces el límite entre la seguridad y la ética y la privacidad. Por esto que les decía, que bueno, ha quedado demostrado que en algunos casos los sistemas han fallado, y bueno, cuando han fallado han llevado a la detención por ahí de sujetos que eran totalmente inocentes. Entonces, bueno, es como que es un tema que está en pleno debate, el del reconocimiento facial.
Bueno, después un tema que analizamos nosotros es si se puede utilizar la inteligencia artificial para resolver controversias entre los contribuyentes y la administración tributaria. ¿A qué nos referimos con esto? Escribimos un artículo con Pablo Porporato, que es vocal del Tribunal Fiscal de Argentina, un colega y amigo, vimos que quisimos ver si la inteligencia artificial puede usarse para resolver los recursos, las reclamaciones que presentan los contribuyentes. Hemos visto que las administraciones tributarias en los últimos años han llegado a resolver trámites e incluso ciertos recursos en base a temas objetivos, y esto presenta como un antecedente que podríamos plantear si se puede aplicar la inteligencia artificial para resolver las contiendas tributarias. Un campo donde esto lo hemos planteado nosotros porque hemos visto que ya la inteligencia artificial se está utilizando en la justicia para resolver causas judiciales. Hay un sistema muy importante que se llama Prometea, que es del año 2017. Es un software que el cometido principal que tiene es automatizar las tareas reiterativas y la elaboración automática de dictamen jurídico. O sea, el software de inteligencia artificial lo que hace es, va a buscar para cada caso, que yo soy un juez y bueno, me voy a apoyar en este sistema Prometea para ver el caso que tengo que resolver, si tiene antecedentes previos. Me va a permitir realizar incluso la recomendación que el fiscal le va a permitir buscar en toda la información, en todas las causas similares que hay a la que yo tengo que resolver, y le va a permitir dar al juez como una herramienta, le va a dar una herramienta que en poco tiempo, en lugar de el juez tenía que ir a una biblioteca a buscar en múltiples libros, luego cuando surge Internet, puede buscar en un buscador de una colección jurídica, y ahora es la tercera etapa, que es cuando la inteligencia artificial va a hacer toda esa tarea que hace el ser humano y le va a dar un elemento al juez, le va a decir, bueno, la causa que usted tiene que resolver, por ejemplo, se trata de precio de transferencia, bueno, hay 10 causas análogas a las que usted está tratando, y en estas 10 causas se resolvió de esta forma, luego esto fue avalado por el Tribunal Superior, etcétera, etcétera. Incluso jurisprudencia de otros países, no limitarse a su propio país. Este sistema Prometea ha tenido resultados muy interesantes, tiene una inversión baja, no utiliza inteligencia artificial de caja negra, que significa que la decisión que toma la inteligencia artificial se puede explicar, o sea, se basa en antecedentes. Las tareas se pueden hacer 4 veces más rápidas de lo que se hacían. Antes, para elaborar un dictamen se demoraban 3 meses, con Prometea se bajaron a 5 días. Lo interesante es que muchas veces los jueces han compartido el dictamen que le pone a su consideración la inteligencia artificial, porque acá lo que quiero que quede claro es que la inteligencia artificial es una herramienta, no está reemplazando al juez, sino que es una herramienta, es un software que está buscando antecedentes similares, está buscando casos análogos, y ha reducido tiempos, ha permitido también, si un juez quiere analizar cuál es supónganse un juez que tenga para resolver 1000 causas y quiere saber cuál es la causa donde hay riesgo de vida de una persona, por ejemplo, que hay que darle acceso a un medicamento o lo que ustedes pueden imaginarse. Entonces el sistema le va a permitir encontrar esa causa y el sistema le permite buscar casos similares a esto. Sin embargo, hubo una experiencia en Estados Unidos con un sistema que se llama COMPAS, que es famoso cuando uno habla de inteligencia artificial, donde COMPAS es Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanction, es como un sistema que busca, en base a los antecedentes que tiene una persona, analizar la posibilidad de que vuelva a reincidir. Y en función de eso, es que se le va a graduar la pena al acusado. Entonces, bueno, hubo un caso famoso donde un Loomis
huyó de la policía y usó un vehículo sin autorización del dueño, y lo condenaron a 6 años de prisión y 5 años condicional, porque el sistema de inteligencia artificial estimó que había un alto riesgo de reincidencia. Resulta que Loomis recurrió la decisión y después se comprobó que el sistema había planteado discriminación por el color de la piel del acusado, y bueno, fue un escándalo en Estados Unidos causa, y el sistema se dejó de utilizar, porque bueno, es como que analizaba la reincidencia de cometer un delito en función de variables. O sea, fue totalmente discriminador el sistema, porque era un sistema que se conoce en la jerga de la inteligencia artificial como de caja negra, o sea, no tenía explicabilidad del sistema. Pero bueno, también en la justicia de muchos países, por ejemplo en Colombia, siguiendo el caso de Prometea, se está probando con el sistema que se llama Pretoria, donde también busca, similar a Prometea, busca ayudar a los jueces para resolver controversias. Y bueno, y en China y en Estonia, se dice que existen jueces de inteligencia artificial, pero en realidad no son jueces de inteligencia artificial, sino que siempre está el juez de carne y hueso, el juez humano. Lo que hace la inteligencia artificial es acercarle grandes datos, acercarle antecedentes similares en cuestión de muy poco tiempo, para que el juez luego resuelva el caso. En definitiva, como conclusión de este artículo que escribimos, nos parece que la inteligencia artificial podría llegar a utilizarse para resolver controversias tributarias, pero deberían ser controversias muy simples, muy objetivas, que resulten fáciles de parametrizar. Por ejemplo, la aplicación de una multa por no presentar una declaración jurada. Si la ley dice el que no presentó la declaración jurada le corresponde una sanción, bueno, ahí la inteligencia artificial podría resolver esos casos, pero siempre dándole la posibilidad que esto lo vea un ser humano. O sea, podría resolver los casos repetitivos, pero el contribuyente, si apela, ahí iría a la instancia de una persona. Nosotros creemos que la inteligencia artificial debe ser una herramienta que complemente el trabajo humano o el juez, pero no una herramienta que lo va a reemplazar. O sea, lo que la inteligencia artificial le va a dar un elemento de consulta, respaldo para la decisión, pero evidentemente que interviene tomando la decisión es un juez, y en todo esto se tiene que asegurar el debido proceso para no perjudicar o menoscabar los derechos de los contribuyentes. Bueno, acá voy a comentar rápidamente para que podamos ver todos los temas. Si yo quiero incorporar inteligencia artificial en una administración tributaria, bueno, es fundamental analizar el contexto, analizar las mejores prácticas. Como les decía antes, no incorporarla como moda a la inteligencia artificial, sino tengo que ver si realmente me va a resolver el problema. O sea, para dar un ejemplo, no porque en Perú existe un asistente virtual, vamos a tener que poner un asistente virtual en la Argentina. Habrá que analizar el contexto, habrá que analizar si la herramienta esa es la adecuada, habrá que analizar los costos-beneficios, habrá que analizar si no son mayores los costos que beneficios, si no se producen riesgos, discriminaciones, etcétera, etcétera. Hay que involucrar las máximas autoridades. Es clave no tener temas vinculados a los datos de los contribuyentes. O sea, las administraciones tributarias manejan muchos datos que son sensibles. Entonces, si vamos a tercerizar este tema en empresas privadas, hay que tener mucho cuidado con lo que se puede tercerizar y con lo que no. Es fundamental empezar con pruebas, con espacios de experimentación, y luego, una vez que las pruebas sean positivas, lograr el tema de, digamos, de cumplir su objetivo, extender estas pruebas a un mayor número de contribuyentes. Luego también no es solamente cuestión de incorporar la inteligencia artificial, sino que también es el tema de mantenerlo e ir innovando, porque tengamos en cuenta que estos sistemas avanzan en forma permanente, y muchas veces el costo no es solamente incorporarlo, sino, como les decía, hay que irlos manteniendo. También habrá que analizar qué cambios normativos tengo que hacer para brindar seguridad jurídica
protección de los derechos. También hay temas importantes de seguridad informática, ciberseguridad, esto lo estamos viendo ahora a diario con nuevas formas de fraude. Bueno, incorporar nuevos perfiles de recursos humanos a las administraciones tributarias con competencias digitales. Bueno, vamos a entrar en estas últimas partes. A ver, hemos visto muchas ventajas, hemos visto muchos casos de aplicación, pero vamos a ver ahora la otra cara también, porque me gusta contar todo, toda la película, o sea, no solamente lo bueno, sino también que puede haber riesgos, sesgos y discriminaciones con el uso de la inteligencia artificial. Puede haber riesgos intrínsecos, que son los relacionados con los datos, o sea, la inteligencia artificial trabaja con datos, entonces si yo no le doy todos los datos adecuados, la inteligencia artificial no va a trabajar en forma correcta. Son riesgos que hay que considerarlos en la etapa de planeación, programación e implementación. También hay riesgos extrínsecos, que son los riesgos vinculados con la adopción de la inteligencia artificial, con el futuro del trabajo. Y bueno, esto es, ustedes lo verán a diario, que, bueno, informes donde dice que la inteligencia artificial va a acabar con el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces se plantean diversos riesgos, que va a acabar con determinadas profesiones, que vamos a ser reemplazados por máquinas, etcétera, etcétera. Pero muchos organismos y los estados están estableciendo recomendaciones. Es un tema que se ha estudiado mucho y se está estudiando cómo hacer un uso responsable de la inteligencia artificial. Hay muchísimos organismos que están trabajando en esto. La OCDE, el BID, la Unión Europea, la CEPAL, la UNESCO tiene una recomendación importante para inteligencia artificial, la ONU. Bueno, pero todas estas recomendaciones vienen porque muchas veces los algoritmos, la inteligencia artificial puede generar sesgos, puede generar riesgos. Hay dos sentencias que son muy relevantes. Una es Siri, que Siri era un sistema para detectar perfiles de riesgo de los ciudadanos holandeses, que buscaba detectar fraudes en materia de seguridad social, el Siri es acrónimo de System Risk Indication. Y bueno, este sistema, la verdad que no le dio ayudas sociales a ciudadanos holandeses, diciendo que iban a cometer fraude, que habían cometido fraude para obtener esa ayuda, y estos ciudadanos holandeses fueron a la justicia y hubo un fallo histórico del Tribunal de La Haya, donde se pronunció que no cumple, el sistema cumple con los requisitos del artículo 8 de la Comisión Europea de Derechos Humanos, que es el derecho al respeto de la vida privada. ¿Por qué? Porque el sistema divulgaba los datos personales. O sea, en Europa se protege mucho el tema de la privacidad de los datos personales. Ellos tienen el Reglamento General de Protección de Datos, y bueno, ese fallo fue favorable a los ciudadanos, y bueno, muchos funcionarios renunciaron a raíz de esto, y bueno, le restituyeron el dinero que no le habían dado a los ciudadanos. Y otro fallo también que es importante, que es Delibero, que es una aplicación para, digamos, de esta nueva economía de plataforma para llevar pedidos de comida, donde, bueno, acá utilizar inteligencia artificial y el algoritmo el Tribunal de Bolonia dijo que era discriminatorio, porque, por ejemplo, cuando un trabajador, se conoce como el Riders, no se presentó a trabajar, no tuvo en cuenta que no se había presentado a trabajar porque estaba por enfermedad, y no es que había cancelado el turno y no había tenido ganas de trabajar, que es una cosa muy distinta. Entonces, bueno, fue también un escándalo en Italia. Este fallo hizo de que la aplicación esta de Delibero tenga que cambiar la metodología por la cual asignaba o no el trabajo a los riders. Bueno, recientemente se conoció que algunas figuras destacadas de la tecnología han firmado una carta para que los laboratorios de inteligencia artificial detengan el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial, como por ejemplo el ChatGPT,
La carta fue firmada por muchas organizaciones, respaldadas por Elon Musk, y fue después de que la empresa OpenAI anunciara la versión GPT-4, una versión más potente del chat GPT que introdujo en noviembre. Bueno, también se conoció recientemente que Geoffrey Hinton, que es el padrino de la inteligencia artificial, dejó su puesto de Google para alertar sobre los peligros que puede tener la tecnología. Y bueno, son distintos temas. En Francia, como les decía, la Administración Tributaria de Francia utilizó las redes sociales en base a una ley, y les comenté que había una asociación que se llama Quadrature du Net, que consideró que había un uso desproporcionado de los datos de los ciudadanos, del derecho a la intimidad, pero el Tribunal Administrativo le dio la razón acá a la Administración Tributaria de Francia, porque esto estaba previsto por la ley y era un sistema que tenía explicabilidad, o sea, no vulneraba los derechos de los contribuyentes. Bueno, como les decía, numerosos organismos están estableciendo marcos regulatorios de inteligencia artificial. Tenemos directrices éticas para una inteligencia artificial fiable de la Unión Europea. Tenemos los principios de inteligencia artificial de la OCDE. Tenemos el Acuerdo Mundial de Ética de la UNESCO. Tenemos una propuesta del reglamento de la Unión Europea donde clasifica a los sistemas prohibidos, de alto riesgo, de riesgo medio, y a los chatbots o asistentes virtuales los incluye dentro de riesgo medio. Bueno, una vez que vemos los riesgos y posibles sesgos de la inteligencia artificial, vamos a entrar a ver el tema de los derechos de los contribuyentes, que bueno, yo lo considero fundamental a esto también. Es fundamental que las administraciones tributarias, cuando utilizan todos estos sistemas, siempre respeten los derechos y garantías de los contribuyentes. Acá lo pusimos con rojo, que muchos países no cuentan con una legislación tan avanzada que proteja los derechos y garantías de los contribuyentes. Es como que la tecnología avanza a 200 kilómetros por hora y la legislación viene siempre por detrás. Entonces es importante analizar este tema. Existe un organismo importante que es el Observatorio de Protección de los Derechos de los Contribuyentes, que depende del IBDF, donde analiza los estándares mínimos, las mejores prácticas para la protección efectiva de los derechos, monitorea el cumplimiento global de estos estándares y propone distintas soluciones. Analiza, por ejemplo, si en un país se ha violado algún derecho, bueno, qué sucedió con la justicia de ese país, se comparan con situaciones análogas de otros países, o sea, se analizan las mejores prácticas. Bueno, considero que hace falta leyes integrales que protejan el tema de la seguridad y confidencialidad de la información. Es clave que la información que se utilice solamente para fines tributarios, por ejemplo, cuando se intercambia información de un país con otro. Hace falta actualizar el marco, los estatutos de los contribuyentes, los derechos de los contribuyentes en función de este avance de la tecnología. Creo, como dice acá un colega, que es Adolfo Iriarte Giannicelli, que el contribuyente tiene que tener derecho a saber cómo funciona la inteligencia artificial. O sea, si a mí me van a decir por un sistema de inteligencia artificial que tengo que pagar un impuesto, yo tengo que conocer en base a qué dato la inteligencia artificial dice que yo tengo que pagar un impuesto, para darlo muy simple, ¿no? Tengo que conocer qué datos ha tomado, tengo que conocer cómo ha funcionado este sistema, qué pruebas hay, y de esa forma voy a poder recurrir, voy a poder reclamar, voy a poder ir a la justicia, etcétera, etcétera, para resolver este tema. Creo que la inteligencia artificial, estoy convencido que debe ser lícita, en el sentido de cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables. La inteligencia artificial también debe ser ética para garantizar el respeto de los principios y valores, y robusta desde el punto de vista técnico como social. Esto lo dice
el Comité de la Unión Europea, en 2018, ya lo dijo, en directrices éticas para la inteligencia artificial. Una característica fundamental es la explicabilidad de la inteligencia artificial. Necesitamos que los sistemas de inteligencia artificial puedan explicarse, necesitamos que los usuarios, como les decía, sepan cómo funcionan estos sistemas, que no sean sistemas de cajera donde se resuelve y el contribuyente no sabe en base a qué se resuelve. Bueno, si no son explicables, si no tenemos esta información, no va a ser posible impugnar adecuadamente una decisión. ¿Por qué? Porque si yo no sé en base a qué resolvió la inteligencia artificial, mucho menos voy a saber cómo defenderme, ni cómo ejercer mis derechos frente a estos posibles sesgos o discriminaciones. Creo que los órganos jurisdiccionales van a tener una función clave. La justicia va a tener que interpretar en cada caso que se dé la aplicación de la inteligencia artificial, va a tener que interpretar cuándo y qué manera los principios jurídicos existentes resultan violatorios, han sido violados por esta nueva utilización de la inteligencia artificial. Es tarea de los gobiernos garantizar que los sistemas estos no produzcan sesgos o discriminaciones. Es importante todo lo que sea el diseño, el desarrollo, la aplicación y la auditoría de los algoritmos. O sea, surge una nueva profesión que es auditar los algoritmos, auditarlos para que realmente utilicen toda la información, no produzcan sesgos, no produzcan discriminaciones. Bueno, como ideas finales de este tema, yo creo que la inteligencia artificial, que es lo que hemos tratado en la charla, al igual que otra tecnología como blockchain, que son las dos tecnologías disruptivas, que son la tecnología blockchain, la que sustenta toda la tecnología de las criptomonedas, las dos y han llegado para quedarse, y creo que vamos a ver un uso potencial de la misma, tanto en el sector público como en el privado. O sea, no creo que volvamos para atrás, creo que el avance ya lo estamos viendo. Creo que la pandemia ha acentuado toda la utilización de esta tecnología. Fue como un gran ensayo donde todos nos vimos de repente con una pandemia, se cerraron dependencias, bueno, tuvimos que ver cómo trabajábamos, cómo podíamos subsistir, y la tecnología se fue comenzando a utilizar de una forma mayor de lo que se venía utilizando. Como hemos visto a lo largo de esta presentación, la inteligencia artificial tiene muchos beneficios, tiene oportunidades para que las administraciones tributarias sean más eficaces en su cometido central, cual es elevar los niveles de cumplimiento voluntario. Es vital el tema de la gobernanza de la tecnología, es vital el tratamiento de los datos, porque la inteligencia artificial, como les dije, trabaja en base a datos, que son el insumo para que la tecnología trabaje. Entonces, si no, los datos no son adecuados, si no son todos los datos, si los datos no son claros, la tecnología no va a poder hacer su trabajo de forma adecuada. Creo que la transformación digital que estamos viviendo implica cambios no solamente estructurales, sino culturales, y hay que entender cómo toda esta tecnología va a impactar en nuestra vida, en nuestro desarrollo, pero nunca tenemos que perder de vista que la tecnología son una herramienta para obtener mejores resultados, no son un objetivo en sí mismas. Siempre, como les digo, hay que ver qué problema quiero resolver, cuál es el objetivo, analizar costos, los beneficios, costos y riesgos. Es vital que siempre respetemos, como les decía, los derechos de los contribuyentes, evitando sesgos o discriminaciones. Hay que tener en claro que la inteligencia artificial hasta hoy desarrollada no actúa por sí misma, sino que depende de cómo sea entrenada o programada por los seres humanos, razón por la cual está claro que los responsables hoy del uso de la inteligencia artificial son los seres humanos. Como les decía, la justicia, los órganos jurisdiccionales van a tener que realizar una función muy importante, porque van a tener que analizar si este uso de la tecnología está violando o no los derechos de los ciudadanos.
la administración pública va a tener un papel relevante en respetar la libertad y la igualdad de las personas frente al avance de esta automatización. Por otro lado, creo que esto de digitalizarse no lo puede hacer una entidad en forma aislada, sino que tiene que ser una política de un país, es decir, nos vamos a digitalizar, y yo creo que la digitalización trae nuevas oportunidades. Los países que se digitalicen van a tener mayor posibilidad que aquellos que no se digitalicen, pero es clave que se trabaje en forma conjunta entre sector público y sector privado, analizando toda esta tecnología, viendo las ventajas, viendo los riesgos. Es fundamental esto, y es fundamental que no creamos que la inteligencia artificial va a reemplazar a las competencias públicas, sino que la tenemos que utilizar como una herramienta para aumentar nuestras competencias, para que las personas nos podamos dedicar a tareas realmente que agreguen valor, y todo lo que sea tareas repetitivas, todo lo que sea estas tareas, las podemos dejar en estos sistemas de inteligencia artificial. Es fundamental el tema de la educación, necesitamos mucho educar en todos estos nuevos temas de digitalización, el tema de inclusión financiera, el tema de nuevos fraudes financieros, de ciberdelitos, nuevas competencias digitales, nuevo uso de la tecnología. Como les decía, los países que se digitalicen van a tener mayores oportunidades. Creo que estamos viviendo un tren que está pasando, que se llama digitalización, y los que puedan subirse al tren van a tener múltiples beneficios. Siempre en todo este proceso hay que colocar a los ciudadanos en el centro de la transformación, evitar que todo lo que se haga tenga como objetivo mejorar a los ciudadanos, prestarles mejor servicios públicos, más transparentes, más trazables, más eficientes, más eficaces, y buscar la inclusión social de los mismos. Bueno, también quiero hacer un pequeño comentario, porque estamos acá entre colegas, contadores, auditores. Una pregunta que ustedes se harán: ¿la inteligencia artificial podrá reemplazar a los profesionales de impuestos? Bueno, si bien hay algunos que son pesimistas, yo siempre soy optimista. Ha habido distintas revoluciones, y siempre cuando apareció el auto, los que fabricaban carretas se pensaron que se quedaban sin trabajo, y así cuando apareció Internet, muchos decían, uy, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar sin trabajo. Bueno, esta es una nueva etapa, es una herramienta. Yo siempre digo lo mismo: por ejemplo, la energía nuclear puede usarse para bien, como es para medicina, o para mal, que es construir una bomba. Entonces, bueno, lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Es una herramienta que la podemos usar para bien o para mal. Por eso es tarea de todos educarnos en estos temas, por lo que se sabe hasta ahora y por el avance, es poco probable que nos reemplace a los profesionales de impuestos. Sí, vamos a tener que transformarnos, ver cómo agregamos valor en nuestras tareas, porque hoy por hoy la inteligencia artificial no es capaz de reemplazar el juicio humano y el pensamiento crítico, que son fundamentales. O sea, piensen ustedes que la inteligencia artificial va a trabajar con datos, con datos, y se va a ir capacitando en base a esos datos, pero cuando yo le pido que haga un análisis crítico, que tenga un juicio, hoy por hoy no lo puede hacer. Sí puede ayudar, como hemos visto a lo largo de esta charla, en tareas como el análisis de datos, el cumplimiento, pero es muy poco probable que pueda replicar la compleja toma de decisiones y el pensamiento estratégico que los profesionales de impuestos aportan. Vean ustedes lo que es asesorar en materia impositiva, sobre todo en algunos países donde la legislación es muy abundante y muy cambiante. Entonces, bueno, es como que la inteligencia artificial entiendo que no va a reemplazar a los profesionales de impuestos. Por otro lado, la profesión tributaria está regulada con consejos, colegios, y los organismos reguladores es probable que van a continuar requiriendo esto de la supervisión humana, esto de la firma de un ser humano para un balance, para una actuación. Entonces, no podemos esperar que la gente confíe en que las decisiones fiscales muy importantes para una empresa la va a tomar un sistema de inteligencia artificial. Es importante recordar que la inteligencia artificial es una herramienta, y como les decía,
esta herramienta se puede usar para aumentar y mejorar el trabajo de los seres humanos en lugar de reemplazarlo. Porque los profesionales de impuestos, si adoptan la inteligencia artificial y aprenden a usarla, van a estar bien posicionados para prosperar en toda esta nueva era de la inteligencia artificial. Bueno, acá hay algunas predicciones de algunos trabajos que podrían ser más impactados por ChatGPT, y bueno, y nombran, sí, los contadores, los profesionales de impuestos y muchos otros. Digamos que hay, siempre ante estos nuevos fenómenos hay dos visiones, optimistas, pesimistas, pero bueno, es fundamental estar informado, estar haciendo lo que estamos haciendo acá con ustedes en esta semana, que es entre todos compartiendo experiencia, capacitándonos, viendo por dónde va el presente y por dónde va el futuro. Acá, bueno, un poco a modo de gracia de esto de las visiones críticas, se estima que la mitad de los trabajadores serán reemplazados por robots e inteligencia artificial en las próximas 2 décadas, y una persona que está ahí entre medio de todos los robots dice, algo me dice que me queda poco en esta empresa. Pero bueno, es para ponerle un poco al final de la charla. Y esta otra que también me parece interesante, ¿no? Alguien se pregunta, ¿te preocupas por el avance de la inteligencia artificial? Y la otra persona le responde, no, me preocupa más el retroceso de la inteligencia natural, con lo cual creo que también es un llamado a una reflexión, ¿no? de todo lo que tenemos que educarnos, mejorar en educación, en nuevas competencias. Más que estar preocupados por el avance de la inteligencia artificial, tenemos que seguir preocupándonos nosotros como profesionales dentro de esta sociedad, en capacitarnos, en compartir experiencias, como lo estamos haciendo acá entre todos. Finalmente, les dejo también en la ponencia toda la bibliografía, los libros que hemos escrito, los trabajos que he publicado, con los links de acceso. Muchos de ellos lo pueden acceder a ustedes, son de acceso gratuitos, algunos trabajos de CIA, bueno, todos los trabajos que he escrito, en su mayoría, que he citado acá en la ponencia, y trabajos de otros autores, colegas que han estudiado mucho el tema. Bueno, acá les dejo después mi dirección en las redes sociales para los que quieren continuar en contacto, será un placer. Y bueno, voy a dejar de compartir para abrir el tema si hay alguna inquietud, algún comentario que quieran hacer ustedes. Muchísimas gracias por la atención que me han dispensado a lo largo de este tiempo. Acá estoy leyendo en el chat algunas preguntas, donde algún colega pone: juicio humano es cognitivo, es irreemplazable, solo el ser humano es capaz de tener el libre albedrío, la inteligencia artificial es una herramienta. Bueno, comparto totalmente lo que dicen. El llamado es a convertir al profesional contable en un profesional analista que alimente las bases de la inteligencia artificial, pone otro colega. Sí, yo creo que el profesional va a tener que ir como estamos acostumbrados los profesionales, ¿no? Cuando salió, en muchos países donde yo le digo que la declaración de impuestos la hace la administración tributaria, los profesionales me dicen, ¿de qué vamos a trabajar nosotros? Si nosotros hacemos la declaración jurada, no, al contrario. Esa declaración que hace la administración tributaria hay que ver si está bien o si está mal, si tiene algún error, y ahí va a pasar la tarea del contador, porque la declaración jurada la sigue teniendo que presentar el contribuyente, pero bueno, el contador se va reconvirtiendo, va teniendo otra función, no simplemente dedicarse a llenar un formulario de declaración jurada, sino que va teniendo otra de las funciones. Bueno, muchos me están agradeciendo, el agradecido soy yo. Le dije al comienzo que me siento honrado porque mi primera profesión es contador y me siento un contador y bueno, compartir con ustedes este festejo de esta semana es un gran honor. Bueno, también les deseo una muy feliz noche. Acá en Argentina estamos
ya casi llegando a las 11 de la noche. Tenemos 3 horas de diferencia con ustedes. Así que, bueno, les deseo también una feliz noche. Y como les decía, estamos en contacto, los que quieran, por redes sociales o por cualquier otro medio. Encantado de compartir estos temas. Muchas gracias, licenciado, por habernos acompañado. Sin duda, un tema muy, muy importante que tiene preocupados a muchos profesionales, ¿verdad? Y es importante estar siempre al pendiente del avance de la tecnología en cuanto al uso de la inteligencia artificial como una herramienta de trabajo. Agradecemos a cada uno de los profesionales que se conectaron a esta sesión. No sin antes invitarles a la sesión del día de mañana. Mañana estaremos desarrollando el tema tokenización de activos virtuales en El Salvador, dirigido por el licenciado Néstor Kramer. También nos acompañará desde Argentina. Iniciando a la misma hora, recordándoles que pueden acceder con el mismo enlace que se les ha enviado, ¿verdad? Durante todas las conferencias de esta semana. Agradecemos a ustedes, a su atención, a su preferencia. Les deseamos una feliz noche. También les recordamos que estos videos, estas grabaciones, están siendo almacenadas en nuestro canal de YouTube. Pueden buscarnos como ISSP Central y ahí tendrán todas las conferencias que se están desarrollando en el transcurso de la semana. También los materiales han sido debidamente actualizados en la carpeta compartida en el correo de invitación, donde se brindó el acceso. Gracias, licenciado Collosa. Esperamos contar en el futuro nuevamente con su participación, abondándonos a estos importantes temas. Tenga una bendecida noche. Muy agradecidos. Feliz noche para todos y éxito en la semana, en el gran evento que sigue en los otros días. Un gran abrazo para todos. Muchas gracias y muchas felicidades anticipadas para los contadores en su día.